Muy buenos días, querida familia. Es una bendición meditar la palabra de Dios cada día. El día de hoy, en el tiempo con Dios, tenemos por tema las obras de Jesús. Les invito a que leamos el libro de Lucas, capítulo 4, en sus versículos 31 al 44. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina porque su palabra era con autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: «Déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios». Y Jesús le reprendió diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, derribándolo en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: «¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?» Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre, y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante, le servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente lo buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: «Es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado». Y predicaba en las sinagogas de Galilea. Reflexionemos esta lectura. Cuando Jesús descendió a Capernaum, ciudad de Galilea, y enseñaba, dice la Escritura que todos sus oyentes quedaron maravillados. Hablaban unos a otros diciendo: «¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen?». La palabra autoridad en griego en este versículo significa dominio, poder, libertad, como en control. Los oyentes de Jesús decían en esencia: «Este hombre habla como que alguien que sabe de qué habla». El versículo 36 nos dice que Cristo habló con autoridad. En el reino de Dios, la autoridad es algo totalmente diferente a la autoridad que terrenalmente conocemos. Es algo que todos los cristianos tenemos, no algo que simplemente hablamos. Cristo tenía esta autoridad, no tan solo en el púlpito, sino que también sobre todos los poderes satánicos, como podemos ver en esta lectura. Cuando entra en una sinagoga de Capernaum, fue confrontado por un hombre poseído por un espíritu demoníaco. El espíritu gritó: «¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos?». Ahora bien, Jesús sabía que esta sinagoga no necesitaba otro sermón ni interpretación de la ley, no necesitaba un seminario de cómo hacerlo. Necesitaba una persona con autoridad, alguien que pudiera expulsar al diablo de en medio de ellos y limpiar tanto el hombre poseído como aquella iglesia que necesitaba ese poder. Cristo hizo uso de su autoridad para hacer justamente esto. La Escritura dice: «Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él». En términos modernos, Jesús dijo: «Cállate, diablo, y vete de aquí». Y Satanás huyó, el espíritu inmundo salió de él. Nuevamente la gente se maravilló diciendo: «¿Qué es esto que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen?». Una vez que terminó la reunión en la sinagoga, Jesús y sus discípulos fueron a casa de Simón Pedro. Cuando estuvieron en la casa, supieron que la suegra de Pedro estaba enferma, acostada con fiebre. Entonces, rápidamente le hablaron de ella al Señor. Este es un buen hábito que debemos practicar, el presentar a los enfermos al Señor en oración.
Y Cristo se mostró como siempre lo hacía. Para él era indistinto encontrarse rodeado por una multitud de miles de personas que en el ambiente familiar del hogar. Inmediatamente se interesó por ella y la sanó. Cuando la fiebre desaparece, habitualmente deja muy débil a la persona que la ha soportado. Sin embargo, la suegra de Pedro tuvo fuerzas para servir sin convalecencia alguna. Jesús sanó a todos, no importaba la gravedad ni el tipo de enfermedad. En el Señor había abundante poder para todo aquel que se acercara a Él. Vemos también cuál era la misión de Jesús en esta etapa de su ministerio. Él dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús nos invita a sentir la urgencia de la misión, a pensar en grande, a comunicar el Evangelio a todos hasta los confines de la tierra. Jesús es nuestro Maestro por excelencia. La palabra de Dios nos enseña en los Evangelios que el ministerio de enseñanza que el Señor Jesús ejerció fue muy fuerte. Él no solo lo hizo a nivel de la sinagoga local, sino que fue un constante maestro para sus discípulos, para nosotros que es nuestro Maestro. Gracias por su compañía, querida familia, que tengan un día bendecido.